Hola, te vamos a hablar a continuación sobre la composición de los medios de cultivo y las funciones de estos con base en la composición. El contenido base de esta plática se refiere a fuentes de carbono, nitrógeno y otros nutrientes, algunos datos sobre la nutrición bacteriana, los nutrientes que puedes utilizar así como suplementos, crioprotectores, indicadores y los tipos de medios de acuerdo a la normatividad vigente. Comencemos con las fuentes de carbono, nitrógeno y nutrientes básicos para la preparación de un medio de cultivo. Eso sí, esto es necesario para que sepas cómo nutrir muy bien a tu bacteria. Vamos a ver primero la nutrición, que es básicamente la nutrición es la provisión de nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo de algún organismo. Y se caracteriza por la toma, transformación, producción y excreción de sustancias. Recuerda que este es un proceso que siempre será ordenado y va dirigido estrictamente a lo necesario. Esto es, la bacteria no gastará ni más ni menor energía en crecer y en aprovechar todos los nutrientes que le llegan, ¿sí? Entre estos nutrientes, los más comunes son azúcares como las glucosas, oxígeno obviamente, carbohidratos en todas sus modalidades, nitratos, y como los seres humanos también necesitan vitaminas, minerales y proteínas. En el metabolismo, todos los organismos vivos tenemos obviamente una función sobre metabolismo. Y aquí básicamente lo que se pretende es obtener energía química del entorno y almacenarla para que luego la utilice la célula en diferentes funciones. Otra más es convertir los nutrientes en unidades pequeñas a fin de sintetizar las moléculas necesarias para la vida de la bacteria, de la célula en este caso, y formar y utilizar moléculas complejas para funciones celulares muy particulares. ¿Sí? Las bacterias tienen una gran capacidad para utilizar los nutrientes que le llegan. Tienen una capacidad de metabolismo, algunas son muy rápidas en utilizar los nutrientes, otras no tanto, ¿verdad? Estas moléculas en cantidades adecuadas ayudan a que los organismos, los microorganismos, sobrevivan de una forma adecuada. Ahora sí, veamos cuántos nutrientes puedes encontrar en un medio de cultivo. Básicamente los vamos a dividir en dos. Los que son esenciales, esto es que sin ellos la célula simplemente no puede sobrevivir, y los no esenciales. Estos no son necesarios, o sea, no son indispensables que no estén, pero siempre es importante contar con ellos. Bueno, aquí te voy a platicar rápidamente sobre los diferentes tipos de nutrientes que deben de contener un medio de cultivo y las respectivas funciones que tiene cada uno en lo particular. Así tenemos fuentes de carbono, esto es energía. Después vienen, para que el bicho crezca sano y fuerte, pues hay que darle vitaminas, ¿verdad? Su ácido fólico, sus vitaminas para que crezcan sanos y fuertes. Después vienen los elementos trazas, iones, que son principalmente lo que ayuda para que las enzimas que tiene la bacteria para sus diferentes actividades funcionen en forma adecuada. Después viene el fósforo. Sin el fósforo, pues no pueden sintetizar moléculas importantes como un ácido nucleico o tener moléculas que almacenen energía como el ATP. Después, obviamente, el azufre, que igual es un compuesto importante para la elaboración de diferentes proteínas y coenzimas. Y las fuentes de nitrógeno, crítico porque sin ella pues simplemente no hay ácidos nucleicos, entre otras cosas, ni proteínas. Muy bien, de acuerdo a la cantidad en que se necesitan los nutrientes, los vamos a clasificar a su vez en macronutrientes y en micronutrientes. Los macro se necesitan a diario, obviamente como su nombre lo indica, en cantidades muy grandes y aportan la mayor cantidad de energía. Los micronutrientes es como el alimento para los humanos, igual se necesitan en pequeñas cantidades, son indispensables como las vitaminas, como los minerales, ¿sí? Son necesarios. Y por cierto, también algunos de estos nutrientes se usan como precursores de macromoléculas que necesita una célula. Otros son fuente de energía. Otros más tienen ambas funciones. Factores de crecimiento.
Estos son importantes. Sin ellos, muchas bacterias en particular no van a poder sobrevivir. Por ejemplo, si tú vas a ir a trabajar con un Haemophilus, pues tienes que darle nadiamina, si no, pues simplemente el Haemophilus no va a crecer y no lo vas a poder aislar ni lo vas a poder resguardar. Estos se pueden obtener de diferentes compuestos, como la sangre completa, que es rica en nutrientes, sueros, huevo, extractos de levadura y otros más. Muy bien. Ahora vamos con unos compuestos muy importantes que van a ser parte de esta temática en especial. Hablaremos de los crioprotectores. Básicamente, un crioprotector es una sustancia química que es de utilidad para evitar que en el proceso de conservación la célula sufra algún daño. Estos ayudan a que el flujo de agua pueda disminuir en algunos casos, para evitar que se formen agujas de hielo que puedan dañar los organelos celulares, y protegen estructuras moleculares mediante una forma de acción muy particular, como las ahí numeradas. No te mencionaré todo a gran detalle, pues esto lo verás a lo largo del curso, pero sí es importante que tengas presente que un crioprotector tiene como función ayudar a que se evite una pérdida excesiva del agua y la destrucción y la deshidratación de tu bacteria. Muy bien, los crioprotectores por su función tienen dos clasificaciones. Unos son de tipo penetrante, es decir, atraviesan la membrana celular, y otros son no penetrantes, quiere decir que protegen a la célula desde fuera. Entre los crioprotectores penetrantes, aquí tenemos que su efecto protector radica en la capacidad de formar puentes de hidrógeno que se unen al agua, la sustituyen y evitan precisamente, como te comenté hace unos minutos, la formación de cristales que puedan dañar a los organelos celulares. Los crioprotectores no penetrantes evitan aumentar la presión osmótica para favorecer la salida del agua de la célula y limitas la entrada de la misma durante el proceso de congelación. Esto es, en este caso, los crioprotectores, con sus respectivas diferencias, van a actuar como si tú metieras a tu célula en un extractor de jugos. Entonces, tú vas a extraer poquito a poco ese juguito, esa agua, pero sin dañar a la célula, de tal forma que digas, ya le saqué la mayor cantidad de agua y mi célula quedó en condiciones para seguir viviendo en condiciones más particulares. Eso es lo que haría un crioprotector a grandes rasgos. Aquí, por ejemplo, entre los crioprotectores, los de tipo penetrante, están conformados por moléculas de bajo peso molecular, pueden ser moléculas bipolares, como los alcoholes, pueden tener tienen una solubilidad alta y una característica importante, deben de ser con baja toxicidad y se emplean principalmente en altas concentraciones. Ejemplos, pues ahí tenemos alcoholes como el metanol, el glicerol, el dimetilsulfóxido. En el caso de las moléculas no penetrantes, pues básicamente tienen que ser de peso molecular alto, son muy efectivas cuando se emplean en el proceso de congelación rápida. Muchos de ellos son moléculas de tipo polimérico, altamente hidrofílicas, muy amigas del agua, ¿verdad? Muy solubles a bajas temperaturas, característica muy importante, y se pueden emplear en bajas concentraciones. Ejemplos típicos, leche descremada, ejemplos también, polivinilpirrolidona, entre otros que están mencionados ahí. Aquí en este caso, el efecto de un crioprotector se potencia cuando los mezclan, cuando hacen unas combinaciones a diferentes concentraciones, como por ejemplo la leche con glicerol a diferentes concentraciones o el caldo de soya triplicasa más glicerol a diferentes concentraciones. Entre los más comunes te vas a encontrar el glicerol, a la leche descremada. Son, de hecho, crioprotectores muy económicos y altamente efectivos. También puedes utilizar dimetilsulfóxido, con la diferencia de que tiene un poco más de toxicidad que los anteriores. Hay clara de huevo, hay carbohidratos. Va de acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo a tus necesidades de conservación. Bueno, que si hay más, pues sí, en resumen, vamos a ver que los nutrientes que requiere una célula los puedes clasificar como macro, micro, vitaminas y hormonas y elementos traza. ¿Sí? Esto es en general,
pero no está limitado a ello. Claro, aquí algo muy importante, no olvides que el agua es el elemento en el que tiene que ir todo disuelto y es importante para la conservación de tus células. Veamos las fuentes de carbono. Es un componente muy importante, pues es el más abundante en los seres vivos. La mayor parte de la bacteria, más del 50% de su peso seco, está formada por carbono. Por eso a la célula hay que suministrarle grandes cantidades de carbono. Básicamente la bacteria, la célula bacteriana, así como la célula de los humanos y todos los seres vivos, la ocuparemos para obtener la mayor cantidad de energía y la síntesis de moléculas necesarias para el crecimiento. ¿Cómo usan el carbono? Aquí básicamente, si recuerdas tus clases de biología en su momento, nos decían que las células se dividen en autótrofas y heterótrofas, en el caso de las bacterias. Las autótrofas no tenemos mayor problema, producen su propia comida y no hay que hacer mayor cosa más que ponerlas al sol, darles un poco de CO2 y crecen sanas y fuertes solitas. Pero en el caso de las bacterias que no son autótrofas, que son el resto, que son la mayor población, te vas a encontrar que aquí hay que darle alimentos muy particulares, puesto que en ese grupo están englobadas todas las bacterias de interés médico. Es decir, bichos patógenos son básicamente heterótrofos. Principales fuentes de carbono, básicamente van a ser carbohidratos, por eso muchos medios te vas a encontrar que contienen almidones o harinas de maíz. Evidentemente proteínas, grasas, sales, alcoholes, bases nitrogenadas, básicamente casi todo. El nitrógeno, como se menciona en esta lámina, después del carbono es el elemento más abundante e importante para la célula. Es necesario y representa entre el 12 y 15% del peso seco de tu célula. ¿Para qué lo usa la bacteria? Básicamente para la generación de proteínas y ácidos nucleicos. Recuerda que sin nitrógeno simplemente esto no se puede sintetizar, en consecuencia pues nuestra célula no estaría viva. ¿De dónde se obtiene? Se puede obtener de dos fuentes, orgánicas e inorgánicas. La mayor parte de las sales de nitrógeno vienen de una fuente inorgánica, pero también en las fuentes orgánicas pues tenemos aminoácidos, proteínas, etcétera, que nos pueden proporcionar esa fuente de nitrógeno que requiere nuestra célula. Muy bien, ahora vamos a ver otro componente importante que es el indicador ácido-base. Estos son importantes pues nos ayudan a evidenciar el metabolismo de una célula bacteriana mediante un cambio de color. Este cambio de color pues, se da por variaciones en el pH y la mejor forma de evidenciarlo es por medio del uso de un indicador. Estos los vas a encontrar básicamente en medios para pruebas bioquímicas o fisiológicas. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, una garlía, un TCI, y aquí vemos una batería de bioquímicas, viendo cómo esos cambios en los indicadores ácido-base nos permiten identificar el tipo de bacteria que tal vez estemos aislando. Sí. Entre los más utilizados dentro de un laboratorio o en la producción de medios de cultivo, tenemos azul de bromotimol, rojo de fenol y púrpura de bromocresol. Estos tres indicadores se usan en la gran mayoría de los medios que se utilizan en un laboratorio, pero no son los únicos. Sí. Ahora bien, vienen los colorantes. Muchos indicadores también actúan como colorante, pero básicamente no son lo mismo. Aquí en el caso del colorante, aparte de proveer color, otra de sus funciones son afectar la replicación de ciertos grupos bacterianos y tener efecto bactericida y bacteriostático. Y esto nos ayuda a la hora de la producción de medios de tipo diferencial y selectivo. Por ejemplo, un agar McConkey, entre otros. Aquí tenemos ejemplos de medios que son de tipo selectivo o diferencial. Tenemos al McConkey, al verde brillante, el Lowenstein, un agar Brucella, un agar Salmonella Shigella. Aquí tenemos como colorantes para un McConkey el cristal violeta, ¿sí? En este caso hace que el medio sea diferencial y selectivo. Tenemos un agar verde brillante también, tenemos aquí un colorante, el que es el verde brillante, que nos ayuda a que sea selectivo para especies de salmonela, y así sucesivamente. Bueno,
Hay normativa para la producción de medios de cultivo y también con base en la composición del medio, las normas han clasificado los medios de cultivo con base en esta característica. ¿Sí? Los medios van a tener sus propiedades de acuerdo a su composición. Aquí te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, están los medios de enriquecimiento como un caldo nutritivo. ¿Sí? Aquí está un medio de revivificación y también podemos ver un medio de conservación. Entonces, con base en su composición, los medios tienen diferentes comportamientos, diferentes usos. ¿Sí? A continuación te voy a mostrar algunas de las definiciones. No te las voy a describir, puesto que estas las puedes consultar en la norma que está ahí mencionada. ¿Sí? Aquí vienen unos que nos interesan. El medio de conservación. ¿Sí? Como su nombre lo indica, es un medio que está diseñado para conservar y mantener la viabilidad de los microorganismos. Esta definición la vas a encontrar textual en la norma indicada. Ejemplos de un medio de conservación: tenemos el caldo soya tripticasa adicionado de glicerina en diferentes concentraciones, o la leche descremada adicionada con glicerina también en diferentes concentraciones. Otro ejemplo, el medio de, bueno, aquí ya está el medio de revivificación. ¿Sí? Es igual, es un medio que te permite que los microorganismos sometidos a estrés o que estén dañados se reparen y recuperen sus capacidades de crecimiento. Obviamente sin promover necesariamente su multiplicación. Aquí está un ejemplo mencionado. ¿Sí? Aquí hay otros medios más. Tenemos otros medios. En este caso, ya vimos, los medios de cultivo pueden ser tan sencillos o complejos, de acuerdo a lo que tú requieras en el laboratorio. ¿Sí? Ahora sí, en este caso, pues ya conoces la función de los medios de acuerdo a su composición. En este caso, yo como ejercicio te sugiero que en tu área de trabajo ya puedas ubicar entre los medios de cultivo que tú manejas, cuál es su fuente de carbono básica, sus fuentes de nitrógeno, e incluso qué es lo que hace a tu medio selectivo, diferencial, o que tenga las dos capacidades, ¿no? O las dos cualidades. Gracias por tu atención. A cualquier duda, queja, sugerencia, están los datos en donde nos puedes contactar. Gracias.